Hola, buen día para toda la comunidad. Espero estén muy bien. Me presento. Mi nombre es Jaime Arley González y soy el administrador del CISBEN del municipio de Lenguasaque, Cundinamarca. En esta oportunidad voy a hablar acerca de las versiones del CISBEN para que la comunidad pueda tener claro de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Así pues, la Constitución de 1991, dentro del ámbito de Estado Social de Derecho, estableció la necesidad de focalizar o dirigir el gasto social a la población más pobre y vulnerable por parte del Gobierno Nacional y entidades territoriales. Y para cumplir con este mandato, los responsables de la administración pública deben contar con mecanismos técnicos y objetivos que garanticen una total transparencia en la identificación de las necesidades reales de la población y en la selección de los potenciales beneficiarios para los programas sociales. Por lo que, para dar cumplimiento al anterior, en el año 1995 se implementó la primera versión del CISBEN llamada CISBEN 1. Posteriormente, en el año 1997, el COMPES Social 40 estableció al CISBEN como instrumento que debería utilizarse para todos los programas de gasto social que impliquen subsidio a la demanda. Luego, en el año 2001, el artículo 94 de la Ley 715 estableció que el COMPES Social definiría cada 3 años los criterios para la determinación, identificación y selección de beneficiarios, así como los criterios para la aplicación del gasto social por parte de las entidades territoriales. Por lo que este año también se llevó a cabo la evaluación de la primera versión del CISBEN. Para esta versión, la clasificación de las personas se hizo a través de un puntaje que variaba entre 0 y 100 y que luego se dividía por niveles. Asimismo, como producto de la evaluación de esa versión, se pudieron identificar los principales problemas que tenía. Algunos de estos problemas fueron la posibilidad de manipulación del instrumento por parte de los actores involucrados, que en este caso son el encargado de cisbenizar y el cisbenizado. También se encontraron deficiencias en la captura de información, debilidades en el índice CISBEN para discriminar la pobreza, filtraciones de carácter político en la escogencia de los individuos de los niveles 1 y 2. Y esta creo que es una de las debilidades más fuertes que se encontraron y algo de lo que las personas se han quejado desde que empezó a funcionar el CISBEN. Y es que estas filtraciones de carácter político se utilizan para favorecer los intereses particulares de algunas personas para que el puntaje les quede más bajo. Y en esa época, más que todo era para que quedaran entre los niveles 1 y 2. Bien, también se encontraron deficiencias en cuanto a que había mecanismos muy poco eficaces de control y vigilancia, de lo que ya mencionamos anteriormente. También había debilidad para el control social y exceso de regulación de los programas focalizados. Y por esto, en el año 2003 se inició con la implementación de una nueva versión del CISBEN llamada CISBEN 2. Esta versión se enfocó en medir el estándar de vida a través de dimensiones de condiciones de vida, principalmente educación y salud. Esta metodología o esta versión otorgaba un puntaje también que variaba entre 0 y 100. Y donde de acuerdo a ese puntaje se clasificó a la población por niveles, discriminando esos niveles
por zona, en ese caso urbana y rural. Y así como en el caso de la primera versión, con el tiempo se empezaron a identificar, debilidades, dentro de las cuales podemos mencionar la desactualización de las variables utilizadas para el cálculo del puntaje. También fue bastante común que con el tiempo las personas aprendieran a manipular las variables a su beneficio. Por ejemplo, en esa época, una de las variables que se tiene reporte que más fue manipulada fue el estrato socioeconómico de las viviendas. Esta era una variable que influía bastante en el puntaje del Sisbén. Entonces las personas tendían a cambiar ese valor del estrato socioeconómico para asimismo reducir el puntaje del Sisbén. También con el tiempo se identificó un desgaste en la capacidad de discriminación de la pobreza, entre otras más, por lo que debido a esto se hizo necesaria la actualización e implementación de una nueva metodología del Sisbén que se ajustara a los cambios ocurridos con el tiempo en las condiciones socioeconómicas y de estándar de vida en la población. Por esto, en el año 2008 el COMPES Social 117 aprobó la versión del Sisbén llamada Sisbén 3. Esta es la versión que actualmente se encuentra vigente. El índice Sisbén 3 mantiene la línea conceptual de la versión anterior y está enmarcado dentro de un enfoque multidimensional de pobreza que podemos definirlo como un índice de estándar de vida conformado por 3 dimensiones, las cuales son salud, educación y vivienda. Asimismo, hay otra dimensión que no es tan relevante como estas, pero también se tiene en cuenta, y es la vulnerabilidad. Bien, en cuanto a la clasificación de las personas, se realiza únicamente a través de un puntaje que varía entre 0 y 100, quedando abolida la clasificación por niveles. La desaparición de los niveles ha permitido que las entidades que administran programas sociales puedan determinar los puntos de corte o rangos de puntaje con el que las personas pueden acceder a los respectivos programas, por lo que podemos decir que ahora el Sisbén es neutral frente al acceso o permanencia en los programas sociales. ¿Por qué? Porque ya no es el Sisbén el que define los niveles o puntos de corte, sino que ahora las entidades que administran los programas sociales tienen la autonomía de definir, con el apoyo del DNP, con qué puntaje o con qué rango de puntaje las personas pueden acceder a los programas sociales. Esta versión ha venido funcionando desde el 2011 y, al igual que las anteriores, se ha quedado rezagada en su metodología frente al actual enfoque integral de la pobreza, tanto monetaria como de calidad de vida. Y por esto, frente a los nuevos requerimientos de focalización de los programas sociales que actualmente están funcionando. Asimismo, en esta versión también se han identificado algunas debilidades principales, como por ejemplo el desgaste del índice, como lo mencionaba anteriormente, que pues con el paso del tiempo ya no se logra identificar de forma tan exacta la pobreza y se hace necesario una actualización. También se identificó la manipulación de la información en las fichas de caracterización socioeconómica. Así como en las versiones anteriores, la comunidad o los usuarios o habitantes tienden a aprender con el tiempo a manipular las variables para poder reducir el puntaje. También se encontró desactualización
de la información y también demora en la publicación del resultado. Hoy en día, con la versión 3 que está vigente, la publicación del resultado se puede llegar a demorar entre un mes a mes y medio aproximadamente, e inclusive un poco más. Y esta es una debilidad muy grande que se ha encontrado. También se identificó que no se reconoce la capacidad de los hogares para generar ingresos. Y sumado al anterior, hay que resaltar que el SISBEN 3 no fue desarrollado para identificar la población pobre por ingresos, sino que se trata de un índice de estándar de vida que tiene en cuenta las características de los hogares en relación con las dimensiones de salud, educación y vivienda, un poco de servicios públicos y también de vulnerabilidad. Sin embargo, las dimensiones principales son salud, educación y vivienda. Podemos decir que dentro de la dimensión de vivienda se puede incluir el tema de servicios públicos. Por eso la dimensión de servicios públicos no es tan relevante como el tema de salud, educación y vivienda, porque pues está dentro ya de una dimensión más principal, pero se tiene en cuenta para el cálculo del puntaje. En cuanto a la vulnerabilidad y pobreza, se tiene en cuenta, por ejemplo, el tipo de jefatura, si es hombre o mujer, o la tasa de mortalidad infantil del municipio. Por lo anterior, la metodología del SISBEN 3 no considera dentro de sus variables el ingreso del hogar. Identifica los potenciales beneficiarios de programas sociales desde un solo enfoque, que es el de estándar de vida. Entonces, teniendo en cuenta las debilidades detectadas en la actual versión llamada SISBEN 3, ¿qué es lo que va a venir luego? ¿Para dónde vamos? Pues bien, en el año 2016, mediante el COMPES 3877, el Gobierno Nacional adoptó los lineamientos para la implementación de una nueva versión del SISBEN llamada SISBEN 4, que se espera entre en vigencia este año 2020. Sin embargo, la recolección de información se viene realizando aproximadamente desde el año 2017, y en el caso del municipio de Lenguasaque se hizo entre los meses de agosto y septiembre del año 2019. Y bien, para terminar, les voy a hablar a grandes rasgos acerca del enfoque que tiene la nueva versión del SISBEN llamada SISBEN 4 según el COMPES 3877. Sin embargo, en un próximo video dedicaremos más tiempo a explicar a fondo esta nueva versión del SISBEN, puesto que es un tema bastante extenso. Y bien, como se ha mencionado anteriormente, la importancia de la focalización en la asignación del gasto social es crucial. Por lo tanto, se requiere de un instrumento robusto y con información de calidad que responda a las necesidades actuales de los programas y dé cuenta de la dinámica de la situación socioeconómica de la población. En particular, se hace necesario que el SISBEN avance hacia un enfoque que combine todas las dimensiones de la pobreza, incluida la de ingresos, de forma tal que el proceso de focalización garantice que los programas sociales lleguen a las personas que viven la pobreza en sus diferentes formas. Por otra parte, la falsedad y la manipulación de los datos distorsiona la focalización y lleva a que el gasto social se asigne a personas que no lo necesitan. Entonces, por lo anterior, el cambio de enfoque metodológico en el SISBEN debe ir acompañado de estrategias que permitan asegurar la calidad de la información registrada en la base de datos. Y es en esta medida
que es necesario adelantar acciones que promuevan la actualización permanente de la base de datos y prevengan el fraude o lo sancionen cuando éste se presente. El intercambio de información con registros administrativos, que hoy no se realiza con fluidez, será fundamental en la estrategia para mantener la consistencia de la información del SISBEN. Así, el SISBEN deberá ser una herramienta dinámica orientada a mejorar la identificación, selección y asignación de beneficiarios, maximizando los impactos de la oferta social en la población e incrementando la eficiencia del gasto social. Esto es lo que nos dice el COMPES 3877 referente al enfoque que va a tener la nueva versión del SISBEN 4, en donde en síntesis podemos resaltar que se va a incluir en el índice del SISBEN la medición de la pobreza, incluyendo la de ingresos, porque en la actual versión se mide la pobreza desde un enfoque de calidad de vida. Entonces ahora lo que se va a añadir a eso es incluir una dimensión que va a ser la pobreza por ingresos, puesto que hay personas que pueden tener una buena calidad de vida respecto a las dimensiones actuales, pero pueden tener problemas con sus ingresos. También se va a mejorar en cuanto al tema de la publicación de los resultados. Ahora se va a tratar que los resultados se publiquen mucho más rápido. Asimismo, también el SISBEN se va a articular con algunos registros administrativos o bases de datos para poder hacer una mejor revisión de la información que están brindando las personas y prevenir el fraude. También se avanza hacia una mejor asignación del gasto social, una mejor focalización de las personas, unas estrategias que van a permitir mejor calidad de la información registrada en la base de datos y otras acciones que van a permitir la actualización constante de esa información. Entonces, hacia eso es a lo que se le apunta y hacia eso es a lo que vamos. Entonces, la nueva versión del SISBEN va a traer mejoras y bastantes novedades. Bien, sin más, solo me resta pedir que compartan este video para que lleguemos a más personas. Agradezco toda su atención y les deseo un buen día. Que estén bien.